todos los reyes de la tierra, porque han oído lo dicho de su boca, que cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Bien, hermanos, continuamos entonces con esta segunda parte. El pastor Abraham a continuación nos estará dando esta conferencia. Bien, hermanos, para ir terminando la clase anterior, que nos faltó un poquito. Muy bien. Algunas diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. ¿Por qué son dos eventos distintos? ¿Por qué no es el mismo evento? Porque algunos dicen, no, el arrebatamiento es la segunda venida. Y es lo mismo. No, no es lo mismo. Son diferentes eventos. En el arrebatamiento, Cristo viene para salvar a los creyentes de la ira venidera. La ira venidera son los juicios que Dios va a lanzar sobre la tierra. Así que Cristo viene a salvar a la iglesia para que no pase esos eventos. Pero la segunda venida es la venida de Cristo para salvar no a la iglesia, porque viene con la iglesia, sino que viene a salvar a Israel de sus enemigos, porque los enemigos de Israel van a querer aniquilarlo al final de la gran tribulación. Entonces era necesario de que Cristo venga por segunda vez, en su segunda venida, específicamente en la gloria de su segunda venida, para salvar no a la iglesia, sino a Israel. El arrebatamiento es con la iglesia, la segunda venida es con Israel. En el arrebatamiento Cristo viene por los cristianos, pero en la segunda venida Cristo viene con los cristianos. Amén. En el arrebatamiento Cristo queda suspendido en el aire y nosotros vamos hasta Cristo en el aire. Eso dice 1 Timoteo, primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, para recibir al Señor en el aire. Pero en la segunda venida, Cristo baja a la tierra y posa sus pies en el monte de los olivos, como dice Zacarías capítulo 14. Y tiene que ser cumplido de manera literal, porque entendemos que las profecías tienen que interpretarse de manera literal. En el arrebatamiento no hay señales cósmicas, ¿o sí? Cuando usted lee primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, solamente dice que se toca una trompeta y que al voz de mando del arcángel subimos al cielo. Pero no se dice que el sol se ponga oscuro, ni se dice que la luna se ponga roja como sangre, ni tampoco se dice que las estrellas caerán de los cielos. Cosa que sí se dice en la segunda venida en gloria de Cristo. Entonces, en el arrebatamiento no hay señales cósmicas, pero en la segunda venida sí va a haber señales cósmicas que presagien el advenimiento del Hijo del Hombre. En el arrebatamiento hay un mensaje de consuelo. Por eso Pablo dice, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Nos vamos a encontrar con el Señor. Pero la segunda venida no tiene un mensaje de consuelo, tiene un mensaje de juicio a los enemigos del pueblo de Israel. Porque recuerde que Isaías 63 se ve al Mesías habiendo pisoteado a las naciones enemigas de Israel y dice que sus ropas están rojas, teñidas en sangre de los enemigos del pueblo de Israel. Entonces son dos eventos distintos. El arrebatamiento tiene relación con la iglesia, pero la segunda venida tiene relación con Israel.
El arrebatamiento, por ejemplo, era un misterio revelado solo en cartas eclesiásticas. El arrebatamiento no se revela en ninguna parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? El arrebatamiento solo se revela en las cartas paulinas. Ni siquiera el arrebatamiento se revela en los evangelios. Porque en los evangelios los interlocutores con Cristo son judíos y ellos no esperaban el arrebatamiento. Ellos esperaban o entendían la segunda venida de Cristo, que era su Mesías viniendo para reinar. Entonces, el arrebatamiento es un misterio que solo se revela en las cartas del Nuevo Testamento. Específicamente en las cartas paulinas de Primera de Corintios y Primera de Tesalonicenses. ¿Verdad? Pero la segunda venida de Cristo es un evento que ya se predice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Porque en el Antiguo Testamento se hablaba mucho del día del Señor para vengarse de los enemigos del pueblo de Israel. Y dice que Jehová vendría en gloria para destruir a sus enemigos. Y los escritores del Nuevo Testamento aplican esas profecías a Cristo viniendo por segunda vez. Entonces, el arrebatamiento es un misterio que solamente aparece en las cartas del Nuevo Testamento. Pero en la segunda venida de Cristo en gloria es un evento que se predice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Amén. El arrebatamiento va a dar inicio a lo que es la gran tribulación, pero la segunda venida de Cristo va a dar inicio a lo que es la era milenial. Son dos cosas distintas. El arrebatamiento no hace ningún cumplimiento a ningún pacto antiguo testamentario. El pacto de Abraham, el pacto de Moisés, el pacto noágico, el pacto adámico, los pactos el pacto davídico, los pactos del Antiguo Testamento no se cumplen con el arrebatamiento, pero sí se cumple el pacto davídico con la segunda venida, porque Cristo viene como rey para reinar sobre Judá, y eso es el pacto davídico, ¿verdad? Cristo viene para reinar sobre Israel y hacer cumplir la ley, y eso es el pacto mosaico. O sea, todos los pactos del Antiguo Testamento se cumplen con la segunda venida de Cristo, pero no con el arrebatamiento. Por eso son dos cosas completamente distintas. En el arrebatamiento, los creyentes tienen la expectativa de estar con Cristo, cerca a Él. Pero en la segunda venida, la expectativa es que Cristo reine en la tierra por 1000 años. Así que, hermanos, el arrebatamiento es distinto a la segunda venida. No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Pero yo he escuchado otra cosa. Déjate andar escuchando cosas que no debes, ¿ya? No es lo mismo. Y lo estoy enseñando con la Biblia. Son dos cosas completamente distintas, ¿ya? Muy bien, Cristo viene por la iglesia, nos arrebata, nos lleva al cielo con cuerpo glorificado, porque dice la Biblia que carne y sangre no heredará el reino de Dios. No podemos entrar con este cuerpo humano al reino de Dios. Tenemos que entrar con cuerpo glorificado. 1 Corintios 15, por eso tenemos que ser transformados. Tenemos que ser transformados. Entonces, Cristo nos lleva al cielo. ¿Pero para qué nos lleva al cielo? Para que te dé tu arpa y tu aureola, ¿no? Y estés ahí tocando en tu nubecita. Para eso andas mirando Bugs Bunny. Que a la gente le encanta ver Bugs Bunny, hermano. Para eso uno no se va al cielo. Cuando el creyente se va al cielo, se va a lo que en griego se le llama bematos tu Christo, que significa el tribunal de Cristo. Pero el tribunal de Cristo no es un tribunal donde se va a juzgar a las personas por sus pecados, sino que la palabra bematos en el griego, que se traduce como tribunal en el Nuevo Testamento, era un tribunal como el tribunal de los Juegos Panamericanos, que es un tribunal que no hace justicia en el sentido legal, sino que hace justicia para condecorar y recompensar a las personas por su esfuerzo. ¿Sí me entiende? En el tribunal de Cristo no se juzga la salvación de los creyentes,
Porque si todos estamos en el cielo, ya somos salvos. En el tribunal de Cristo se va a juzgar las obras de los creyentes. Si sus obras han sido buenas, el creyente entonces va a recibir buenas recompensas. Pero si el creyente no ha hecho buenas cosas, en el tribunal de Cristo, después del arrebatamiento, nos vamos al cielo para ser juzgados en el tribunal. Entonces, si sus obras no son buenas, va a sufrir pérdida, no de su salvación, pero de sus recompensas. Entonces, van a haber creyentes que reciban coronas grandes, coronas de oro, la corona de justicia, la corona de gloria, y a los pastores hay una corona especial para pastores, por eso hay que ser pastor. Porque hay una corona de gloria incorruptible para los que son buenos pastores. Eso no se lo va a dar el Señor a todos, no, solo a los pastores. Eso no lo digo yo, eso está en Primera de Pedro capítulo 5. La corona de gloria incorruptible para los pastores. Ay, quiero ser pastor, no hay problema. Hermano, necesitamos pastores. Pero hay una gran recompensa, hermano. Para todos los que nos hacen sufrir, hay recompensa grande, hermano, ¿sí o no? Entonces, hermanos, en el cielo se va a dar las coronas conforme el esfuerzo de cada uno. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 a 27, Primera de Pedro 1:7, se habla de las recompensas que van a darse en el cielo conforme al esfuerzo de las obras de cada uno de los creyentes. Por eso en Romanos capítulo 14, versículo 10, luego voy a dar el PowerPoint para los que quieran llevárselo. Pero en Romanos capítulo 14, versículo 10, se dice que cada creyente individualmente tiene que dar cuenta a Cristo en el tribunal. Y en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 6 al 9, se dice que es necesario pasar por ese tribunal para recibir nuestras recompensas. En 1 de Corintios capítulo 3, versículo 10 al versículo 15, se va a juzgar nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y nosotros tendremos que dar cuenta al Señor. Y aquellos creyentes que no hayan vivido su vida cristiana como han tenido que vivirla, aquellos creyentes que no han glorificado a Dios con su vida, sufrirán pérdida y serán avergonzados. Eso lo dice 1 de Juan 2:28, para que cuando Cristo venga en su venida, no nos apartemos de él avergonzados. Hermanos, van a haber creyentes que sufran pérdida. Yo le pregunto, usted y yo, ¿qué recompensa tendremos en el cielo? Por eso lo digo, todo se va a quedar. Tu casa se va a quedar. Tus cosas se van a quedar. Tu celular mugriento, cochino que lo adoras y lo idolatras, se va a quedar. Es que la última generación se va a quedar para el anticristo, tu última generación. ¿Sabes lo único que te vas a llevar? ¿Sabes lo único que vas a poder mostrarle durante toda la eternidad? Es la corona por haber evangelizado. Amén. Lo que vas a mostrar es las recompensas que Dios te va a dar en el cielo, y eso va a durar para toda la eternidad. Por eso hagamos buenas obras, porque hay grande galardón que viene con Cristo en el bema, en el tribunal. Una vez acaba el tribunal de Cristo, empieza la comelona. ¿Qué va a ser? Sí, hermano, empieza la boda del Cordero en el cielo. O sea, primero el Señor nos da duro, y después de habernos dado duro, viene ahora sí la recompensa, la comida celestial, la boda del Cordero. ¿Qué, pastor? ¿Va a haber comida en el cielo? Ah, no sé, antes no voy. No, pues, ¿cómo que no? Hermano, las bodas del Cordero va a ser un tiempo, una cena maravillosa en donde nosotros participaremos de nuestra unión perpetua con Cristo. Desde ese momento hasta la eternidad, nunca más nos apartaremos de Cristo. Amén. Vamos a estar cerquita al Señor y vamos a disfrutar de la comunión con Dios. Hermanos, las bodas judías tenían 2 etapas. La primera etapa era en la casa de la novia y básicamente lo celebraban los familiares. Y acababa las bodas en la casa de la novia y se iban a la casa del novio, y ahí sí era una celebración pública, y si había plata, la celebración era hasta 7 días. Imagínense una boda de 7 días, hermano. Eran 2 etapas, privada y pública. Las bodas privadas
con Cristo va a ser en el cielo. Esas son las bodas privadas. Pero las bodas públicas va a ser cuando vengamos con Cristo. Amén. Cuando vengamos con Cristo. Y nuestras bodas, nuestra luna de miel con el Señor no va a durar 7 días, sino 1000 años. Porque los 1000 años son la boda de Cristo con su iglesia pública en el mundo. Por eso reinaremos con Él, dice la palabra del Señor. Así que la celebración celestial en la que Cristo se va a unir a su iglesia, según Efesios 5:27, la boda del Cordero va a ser después del tribunal y antes de la segunda venida, allá en el cielo. Y luego vendremos a la tierra a participar de las bodas de Cristo con su iglesia aquí en la tierra durante 1000 años. Va a ser una boda pública durante 1000 años. Por eso, todos los que son santos del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, Salomón, todos ellos no son parte de la iglesia. Ellos serán los convidados a las bodas del Cordero. Ellos van a estar con nosotros en el milenio, pero nosotros somos casados con Cristo, ellos no. Ellos son los amigos de las bodas, los convidados de las bodas. ¿Ve? Y los santos de la tribulación, los que se convierten durante la tribulación, tampoco forman parte de la iglesia. Ellos también son los convidados a las bodas del Cordero. Amén. Entonces, la boda del Cordero viene a ser el clímax central de la relación de Cristo con la iglesia. Las bodas del Cordero viene a ser el clímax, la parte más importante. Lo que usted y yo estamos esperando son las bodas del Cordero. Unirnos para siempre con el Señor. Amén. Yo no sé cuántos andan esperando eso, hermano. Para los 3 que andan esperando, para los demás, espero unirse al diablo, hermano. Ay, qué malo. No dice amén, de repente no he escuchado. ¿Cuántos esperan unirse al Señor? Amén. Un poco flojo, hermano. Ya. Muy bien, hasta ahí preguntas, hermano. Entonces, arrebatamiento, nos vamos al cielo. Luego del arrebatamiento, ¿qué viene? El arrebatamiento, la iglesia va al tribunal de Cristo. Y luego del tribunal, la boda del Cordero, la primera etapa de la boda del Cordero. Muy bien, hasta ahí. ¿Preguntas, hermano? Si tiene preguntas, no se quede con la expectativa. No se quede con la duda. Muy bien. La iglesia está con Cristo en el cielo y nosotros en el arrebatamiento vamos a estar en el tribunal. Pero ¿qué va a pasar en la tierra? ¿Qué va a acontecer en la tierra mientras nosotros estamos en el cielo? Va a suscitarse la gran tribulación. ¿Y cómo inicia la gran tribulación? Con un personaje que nosotros conocemos bien, por lo menos los que estudiamos la Biblia, ¿ya? No los que andan mirando la profecía 1, 2 y 3, no. Porque dicen, no, el anticristo se va a llamar Damián y va a tener un Rottweiler. ¡No! Porque andan mirando películas de terror, hermano, creen que es la profecía del anticristo. No, hermano, eso no es así. El anticristo no se llama Damián. Vamos a ver lo que dice la Biblia, no Hollywood. La Biblia acerca del anticristo. ¿Quién es el anticristo? Muy bien, vamos por allí. El anticristo, una perspectiva bíblica. Esto tal vez nos tome un poco más, mañana de repente lo continuamos, pero vamos a avanzar hasta donde podamos. Antecedentes en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Ezequiel hablaba de un príncipe muy poderoso y violento a quien le da el nombre enigmático de Gog, el príncipe de Gog y Magog. En Ezequiel 38, 2, versículo 14, 16, 18, 39, 1, 11 y 15. En esos pasajes, Ezequiel hablaba de un príncipe que perseguiría a Israel y lo buscaría para destruirlo y se uniría a naciones aliadas para destruirlo. ¿Sí me entiende? Así que Ezequiel ya hablaba de un personaje que perseguiría a Israel. Daniel, el profeta Daniel,
en Daniel 11:31, hablaba de la abominación desoladora que iba a estar puesto en medio del templo. Y lo conecta curiosamente con el cuerno pequeño de Daniel capítulo 8, versículo 9. Que viene a ser un príncipe que va a blasfemar contra Dios y va a oprimir a la nación de Israel. Y que evidentemente es una referencia histórica, profética histórica, a este personaje que lo ven allí. Él se llama Antíoco Epífanes. Antíoco IV, Antíoco Epífanes, que gobernó del año 175 al 163 antes de Cristo. Él era un emperador seleucida, un sirio, y que persiguió a Israel y que corrompió el templo, corrompió a los sacerdotes. Y la imagen de este hombre desalmado, despiadado, corrupto y perseguidor se convirtió en un prototipo del último personaje que buscaría Israel para destruirlo. ¿Sí me dejo entender? Así que los judíos, cuando leían Ezequiel, miraban a un personaje que buscaría destruir Israel. Cuando miraban Daniel, miraban en Antíoco Epífanes un prototipo de un hombre que vendría al final de los tiempos a perseguir y a destruir a Israel. En la literatura intertestamentaria, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, el pueblo de Israel siguió componiendo mucha literatura que no es inspirada por Dios, pero sí nos permite ver cómo el pueblo de Israel creía o comenzó a formar el concepto de un último opresor, un último emperador que buscaría destruir a la nación de Israel. Y por ejemplo, en el libro de Judith, ay, pero si no es inspirado, no es inspirado, pero te permite ver cómo el pueblo de Israel entendía en ese momento. Y en el libro de Judith, por ejemplo, a Nabucodonosor se le considera un anti-Yahvé, un anti-Jehová, porque se puso contra Jehová para perseguir a Israel. En Judith 6:2, por ejemplo, dice, ¿y qué Dios existe a no ser Nabucodonosor? Él nos dará fuerza y los exterminará de la faz de la tierra sin que pueda librarlo su Dios. O sea, están poniendo a Nabucodonosor como si fuera Yahvé. Es un anti-Yahvé, es un antidios. Entonces, ya se formulaba en la época intertestamentaria el concepto de un emperador que estaría contra Dios. Por ejemplo, en el Apocalipsis siríaco de Baruch, ese es otro libro apócrifo, pero que nos permite ver el pensamiento judío de la época. En el Apocalipsis siríaco de Baruch, capítulo 40, versículo 1 al 4, esto data del siglo I antes de Cristo, dice, el último líder de ese tiempo se quedará con vida. O sea, está hablando de un último emperador que buscará destruir a Israel. Cuando la multitud de sus ejércitos sea sometida a la espada, y él será atado, y lo llevarán al monte de Sión, y mi Mesías lo condenará de todas sus fuerzas, impiedades, y reunirá y presentará ante él todas las obras de sus huestes. Y después lo matará y protegerá al resto de mi pueblo que se encontrará en el lugar que he elegido. O sea, el Apocalipsis siríaco de Baruch, una literatura apócrifa del siglo I antes de Cristo, ya mencionaba a un último emperador que buscaría destruir a la nación de Israel, pero a quien el Mesías final lo destruiría. ¿Sí me dejo entender? Entonces usted se da cuenta que en Ezequiel, en Daniel, se va iniciando la idea de un último emperador, destructor, perseguidor de Israel. En la época intertestamentaria se va incrementando el pensamiento. Por ejemplo, en el Testamento de la Asunción de Moisés, otro libro apócrifo del siglo I antes de Cristo, dice, por ejemplo, y en aquellos días vendrá contra ellos un rey del oriente, y su caballería cubrirá sus tierras, y quemará su colonia con fuego junto con el templo santo del Señor, y se llevará todos los vasos sagrados, y echará fuera todo el pueblo, y los llevará a la tierra de su nacimiento, y se llevará consigo a las 2 tribus. O sea, está hablando que al final de los días iba a venir un personaje que perseguiría a Israel y buscaría destruirlo. En los manuscritos de Qumran, en el Mar Muerto, también la comunidad de Qumran
hablaba concretamente de un hombre llamado el hombre de mentira, muy parecido a lo que Tesalonicenses capítulo 2 habla del hombre de pecado. Y ese hombre de mentira, o también llamado sacerdote de impiedad, entre otros epítetos que se le da en la literatura qumranita, va a ser un hombre que se levanta contra el maestro de justicia, que viene a ser un tipo de Mesías en la literatura de Qumran. Entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta que evidentemente el pensamiento del anticristo, de un personaje, de un último emperador que viene a perseguir a Israel y que viene a exterminar a la nación de Israel, no es un pensamiento que se gestó en Hollywood, ¿o sí? No. No es un pensamiento que lo inventaron los bautistas en el siglo XVIII, ¿o sí? No. No es que se lo inventó, no es que se lo inventó Margaret MacDonald en su visión y sueño, como algunos andan desprestigiando el dispensacionalismo. No. El concepto de un anticristo, el concepto de un último emperador que vendría a destruir a la nación de Israel y a perseguirlos y a oprimirlos, ese último emperador al final de los tiempos, es un concepto que inicia en Ezequiel, inicia en Daniel y se va desarrollando en el pensamiento del pueblo de Israel en la época intertestamentaria y llega al Nuevo Testamento. Y ya en el Nuevo Testamento recién se le llama anticristo. Amén. O sea, en el Antiguo Testamento no se le llama anticristo. Y Ezequiel y Daniel da algunas luces del anticristo. Pero para el Nuevo Testamento, después del desarrollo intertestamentario entre el Antiguo y Nuevo Testamento, esos 400 años de desarrollo teológico en la nación de Israel, ya se comienza a concebir el pensamiento de un último líder pagano, despótico y tirano. Y en el Nuevo Testamento se concreta la idea por la inspiración del Espíritu Santo. ¿Y cómo se le llama? En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, el apóstol Juan dice: hijitos, habéis oído que el anticristo viene. Y así han salido hoy muchos anticristos. O sea, Juan decía que sí, va a venir un único anticristo. Pero así como al final de los tiempos va a venir un último anticristo, un último emperador que quiera rebelarse contra Dios y quiera rebelarse contra Cristo y persigue a la nación de Israel, también hay muchos anticristos. O sea, hay muchos que están calzando el prototipo de lo que será el final. ¿Sí me entiende? Primera de Juan 2:18 no está negando que va a haber un solo anticristo final. Primera de Juan 2:18 está diciendo que hoy en día hay muchos que pueden calzar, pero que no son el que va a venir al final. ¿Sí me dejo entender? El espíritu del anticristo ya está en el mundo, hermanos. El pensamiento del anticristo ya está en el mundo. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, dice: ¿quién es el anticristo? Sino el que niega al Padre y el que niega al Hijo. O sea, el espíritu del anticristo no solamente niega a Dios como Padre, sino que niega a Jesús como Hijo de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, el espíritu del anticristo ya está en el mundo y buscará negar la paternidad de Dios, de su Hijo, y llegará a negar la divinidad del Hijo de Dios. Eso hará el anticristo final, aunque hoy en día hay muchos que son como anticristos, pero no son el anticristo final. Así que el pensamiento del anticristo es un pensamiento que se va desarrollando. ¿Cuándo aparece el anticristo según las escrituras? En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, dice que al final, eso lo vamos a ver ya el día de mañana, cuando hablemos un poco sobre la gran tribulación. Pero en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, dice que por una semana firmará un pacto con muchos. O sea que la primera aparición del anticristo, según la Biblia, va a ser cuando la iglesia sea arrebatada al cielo. Lo primero que el anticristo va a hacer será firmar un pacto con Israel. ¿Y por qué tendría yo que aplicar Daniel 9:27 al anticristo? Mañana lo vamos a ver.
Hoy día no voy a entrar por ahí porque si no me voy por otro lado. Mañana lo voy a especificar. Por eso, no se pierda mañana. Mañana de temprano, 7 en punto, voy a estar explicando acerca de la gran tribulación. Y por qué ese pasaje de Daniel 9:27 se refiere al anticristo. Pero lo primero que el anticristo va a hacer será firmar un pacto con Israel. Ni bien el anticristo firma un pacto con Israel, comienzan a venir los juicios de Dios a la tierra. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al versículo 2, se dice que vienen los caballos. Vienen los caballos sobre la tierra. El primer caballo blanco con un personaje sentado saliendo para vencer. Ese personaje, ese jinete que viene montando el caballo blanco y que viene a vencer, ¿quién es, hermano? No es Jesús, es el anticristo. ¿Y por qué viene en un caballo blanco? Porque viene pregonando falsa paz. Viene pregonando falsa paz. Porque después de este caballo viene un caballo bermejo, viene un caballo negro, viene un caballo verde. Y esos caballos que vienen traen peste, plagas y maldiciones. Entonces, quien da inicio a lo que va a ser la gran tribulación es la aparición del anticristo. El anticristo aparece para dar inicio a la gran tribulación. Algunas expectativas incorrectas. Hay gente que tiene expectativas acerca del anticristo, pero no es lo correcto. Algunas personas dicen que el anticristo va a ser judío, porque en Daniel 11:37 la Biblia dice que será que del Dios de sus padres no hará caso. Pastor, ¿y por qué tendría yo que aplicar Daniel 11:37, el anticristo? Mañana vamos a ver un poco más sobre eso. Pero Daniel 11:37 dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del deseo de las mujeres, sino que se ensoberbecerá sobre todo Dios. Entonces, como la palabra Dios en Daniel 11:37, usted lo va a corroborar, corrobórelo, está con D mayúscula. Muchos dicen del Dios de sus padres. Entonces es judío. Pero no, porque el término hebreo Elohé, que está en estado constructo, está en plural. Es un plural en estado constructo, lo que significa que la traducción correcta debería ser de los dioses de sus padres no hará caso. O sea, no va a ser un judío, va a ser un gentil. Amén. Va a ser un gentil. El anticristo no es un judío, el anticristo va a ser un gentil. Algunos dicen, según Juan 5:43, cuando Jesús dijo, yo vengo en el nombre de mi Padre y a mí no me aceptan, pero otro vendrá en su propio nombre y a ese aceptarán. Entonces, algunos dicen en base a Juan 5:43 que el anticristo va a ser aceptado como Mesías, pero en ninguna parte de la Biblia dice que el anticristo va a ser aceptado como Mesías. Porque bien dice el Salmo 118, versículo 25, Baruch haba b'shem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Los judíos saben que solo el Mesías viene en el nombre de Dios. Si el anticristo viene en su propio nombre, no lo reconocerán como Mesías. Lo pueden reconocer como un líder político, pero no como Mesías de Israel. ¿Sí me dejo entender? Entonces, en ninguna parte se dice que el anticristo sea judío y tampoco la Biblia dice que el anticristo va a ser aceptado como Mesías. Algunos han ido hasta más allá y han dicho que el anticristo va a ser homosexual. Porque Daniel 11:37 dice, del amor de las mujeres no hará caso. Entonces va a ser homosexual. Pero tampoco, porque la palabra hebrea, Hemdat, que está en estado constructo, se traduce como lo deseado de las mujeres. O sea, las cosas deseadas, las joyas. No les va a dar a las mujeres lo que ellos quieren. O sea, las joyas. Eso es lo que está, el botín, las joyas que él va a ganar, no le va a dar a las mujeres. Eso es lo que está diciendo Daniel 11:37. No significa que el anticristo va a ser homosexual. ¿Sí me entiende? Algunos dicen que según Daniel 9:27, como va a firmar un pacto con Israel, va a ser un político diplomático y va a ser democrático. Hermano, ¿usted cree que el anticristo va a ser democrático?
¿Usted cree que al anticristo le va a importar las leyes y el Estado de gobierno y Estado de Derecho? No, hermano. La radiografía, el perfil bíblico del anticristo es de un hombre tirano, despótico, que busca destruir a la nación de Israel y que busca oprimir y someter a todas las naciones de la tierra. Así que no estamos frente, según la Biblia, el anticristo no va a ser un personaje de corbata y saco que a través de la política busca firmar pactos de paz con la gente, sino que el anticristo va a ser muy astuto para engañar a Israel con un pacto de paz, pero para luego sacar sus garras y para ser un personaje despótico, tirano y un emperador salvaje que perseguirá a Israel y va a atormentar al mundo. Amén. Ahora, ¿de dónde va a venir el anticristo? ¿De dónde viene el anticristo? ¿De Estados Unidos? No. ¿De Barack Obama? No. ¿Nicolás Sarkozy de Francia? No. ¿Sale de Santiago? No. Algunos, me salvé, dice. Tampoco eres tú, oye. El anticristo, la Biblia dice, y lo dice muy claro. Vamos a Nahum 1:11. Nahum 1:11 dice: y tú, Nínive, de ti saldrá un consejero perverso que maquinará el mal contra Jehová. Nínive, ¿dónde queda Nínive? Mire el mapa. ¿Dónde queda Nínive? En la parte roja del mapa. Esa parte, Nínive, está en Irak. ¿Y por qué tendría que aplicar Nahum 1:11 al anticristo? Porque si usted lee los versículos 1 al 10 del capítulo 1 de Nahum, se va a dar cuenta que está en un contexto escatológico. Y en ese contexto escatológico, el versículo 11 apunta a un personaje que sale para maquinar el mal contra Dios. ¿Quién es? El anticristo. Entonces el anticristo sale de Irak. El anticristo va a ser un iraquí. ¿Sí me entiende? No, pero esa profecía se refería a Sennacherib. Sennacherib ya había muerto muchos años antes. Así que esa profecía se está refiriendo a un hombre que vendrá al final de los tiempos para perseguir a Israel. Pregunta. La profecía decía en Miqueas 5:2 que el Mesías nacería en Belén de Judea, ¿verdad? Si Cristo nacía en el Perú, así haya sido Cristo, ¿hubiera sido el Mesías? No, porque no estaba cumpliendo la profecía. La profecía en Nahum 1:11 dice que tiene que nacer en Irak. Así que si el anticristo nace en Perú, no es el anticristo. Si el anticristo nace en Estados Unidos, no es el anticristo. Para que sea el anticristo tiene que nacer en Irak. ¿Sí me dejo entender? Entonces el anticristo va a ser un iraquí. Pregunta, ¿cuál es la religión en Irak? La religión musulmana, la religión islámica. Yo te hago una pregunta, y por aquí vamos a ir entrando esta semana, un poquito por ahí. Te hago una pregunta, hermano. ¿Cuál será el método que se use para matar a los creyentes durante la gran tribulación? ¿Se les va a ahorcar? No. ¿Se les va a asfixiar? Tampoco. ¿Se les va a ahogar? Tampoco. ¿Cómo van a matar a los creyentes durante la gran tribulación? Les van a cortar la cabeza. La Biblia habla de los decapitados. Yo te pregunto, ¿cuál es la única religión en el mundo que anda decapitando a los creyentes? El Islam. El Islam. Hermanos, yo creo, conforme a la Biblia, por lo que llego a ver en las profecías, que lo que el mundo teme, eso dice Proverbios 28, lo que el impío teme, eso le vendrá. ¿Sabe lo que tiene miedo el mundo? De que el fundamentalismo islámico gobierne el mundo. Estos son capaces de reventarse ellos mismos en los aviones. Ellos son capaces de coger metralletas y tienen hombres bombas y hacen atentados terroristas en el mundo. Hermano,
usted no crea que ellos son cualquier cosa. No venga a denigrar a los musulmanes fundamentales. ¿Sabe por qué? Porque ni Francia se ha salvado de los atentados. Francia es un país muy seguro y no se ha salvado de sus atentados. Estados Unidos no se ha salvado de sus atentados. España no se ha salvado de sus atentados. Hermanos, esos atentados islámicos musulmanes van a triplicarse, cuadruplicarse, quintuplicarse durante la gran tribulación. Y en el mundo va a haber gente muriendo por atentados terroristas islámicos. El anticristo va a ser un islámico, va a ser un iraquí que va a andar cortando la cabeza a judíos y a cristianos, como hoy en día lo hacen en el Islam. ¿No le parece extraño? ¿O no le parece curioso? ¿O no le parece mucha coincidencia? No, no hay coincidencia. El mundo se está acomodando para lo que será la gran tribulación. Pastor, pero ellos no llegan acá al Perú. ¿Cómo que no? Usted no sabe que ya ha llegado al Perú y el Servicio de Inteligencia del Perú lleva ya algunos años investigando a musulmanes fundamentales en Abancay. En Abancay hay un grupo de peruanos convertidos al Islam que tienen ayuda de grupos terroristas y algunos son entrenados en Hezbollah, que son grupos terroristas, y ya entró al Perú. Y hay muchos peruanos que ahorita están viajando a Irán a ser entrenados y van a venir y se van a llevar a otros y va a comenzar una masificación islámica y va a empezar el terrorismo y va a empezar la destrucción. Yo no creo que haya otra religión, porque, mire hermano, en Israel se hace separación de iglesia y Estado, ¿o no? En Israel sí. Una cosa es la religión, otra cosa es el Estado. El Estado de Israel, aunque está comprometido con la religión, no hace que las leyes del Antiguo Testamento se cumplan, ¿o sí? No. En los países occidentales tampoco. La iglesia es una cosa y el Estado es otra. Pero donde la religión se une con el Estado es en los países islámicos. Porque la ley Sharia, que es la ley de imposición islámica, es obligatoria en los países islámicos. Entonces, por ejemplo, Arabia Saudita, que es un país, es una potencia mundial en economía, obliga a toda mujer que llega a Arabia Saudita a usar velo. ¿Por qué? Porque la religión gobierna el Estado. ¿Sí me entiende? En Arabia Saudita la mujer no puede manejar carro porque está prohibido en el Islam. En Irán, las mujeres no tienen ni siquiera voz y voto. A mí me parecen bautistas. No, es otra cosa. Pues son así, hermano. O sea, los países musulmanes donde se impone el fundamentalismo, hay terrorismo, hay muerte y hay opresión. Yo creo, conforme a lo que la Biblia va enseñando, y lo vamos a ver el día de mañana cuando veamos las naciones del anticristo, vamos a darnos cuenta que todos esos países son países árabes, son países musulmanes. Dios le va a dar a estos locos el poder mundial para aterrorizar al mundo por 7 años. Imagínense. Usted recuerda la época del terrorismo. Uno no podía salir a la calle, ¿no? En cualquier lugar había coche bomba. Eso va a ser en el mundo entero. La gente, y no solamente eso, no solamente el terrorismo que viene por parte de los islámicos, sino que va a haber meteoritos que van a caer a la tierra. El sol va a quemar más fuerte que Nica. Hermano, va a ser terrible, terrible todo lo que va a contar. Lo vamos a ver el día de mañana también. O sea, no solamente desgracia política, desgracia religiosa, va a haber desgracia natural. La gran tribulación va a ser un momento terrible, hermano. Entonces, el anticristo, por eso, si nace en Irak, según Nahum 1:11, y Nínive
está al norte de Irak. Era la capital del imperio asirio. Por eso es que al anticristo se le llama el asirio. Y mire lo que dice Isaías 14:25. En Isaías capítulo 14, versículo 25. Espero que esté siguiendo conmigo, hermano, el estudio del Señor, porque esto está bastante interesante. Mire lo que dice Isaías 14:24, hablando de la caída de Babilonia escatológica y hablando de la caída de ese rey que va a gobernar Babilonia escatológica. Eso lo vamos a ver mañana también. Pero miren lo que dice 14:25. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que yo he pensado, y será confirmado como yo lo he pensado y como lo he determinado. Que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. ¿Dónde el asirio va a ser aplastado? En los montes de la tierra de Dios, en Israel. ¿Y dónde el anticristo va a ser aplastado? En los montes de Israel. O sea, las referencias al asirio son referencias al anticristo. En Miqueas capítulo 5, versículo 5, mire lo que dice la profecía escatológica de Miqueas 5:5. Mire lo que dice ahí, Miqueas 5:5. Dice: y este será nuestra paz. O sea, Cristo, el Mesías, va a ser la paz, según el contexto, cuando el asirio, ¿quién es el asirio? El anticristo. Cuando el anticristo viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Israel sabía que el asirio iba a venir al final y que su Mesías lo salvaría del asirio. ¿Sí me dejo entender? El asirio es el iraquí es un musulmán, el anticristo es un musulmán, es un iraquí. Eso lo está enseñando la profecía bíblica. Hermanos, el apóstol Pablo entendió que el anticristo era un asirio iraquí. Ay, ¿cómo lo sabía? Examínalo conmigo, quiero que vayas conmigo, mira, voy a llevarte de la manito, mira. Vamos todos, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. ¿Estamos ahí? Vaya conmigo. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. ¿Está conmigo ahí? Ya, mire lo que dice, ¿ah? Para que vea que Pablo entendió que el anticristo era asirio. Mire lo que dice: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado, hijo de perdición? El anticristo. Verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es el anticristo. Ahora mire el versículo 5. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay el presente quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Verso 7. Y entonces se manifestará aquel inicuo, ese hombre de pecado, ese anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El anticristo es aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Cómo mata Dios al inicuo? Con el aliento de su boca. Vamos al libro de Isaías. Vamos a Isaías. Capítulo 30.
versículo 30. ¿Está conmigo ahí o no? Mire la Biblia, para que no diga que estoy inventando. Dice, y Jehová hará oír su voz potente y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo, porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. ¿Cómo muere el anticristo según Pablo? Con el espíritu de la boca de Dios. ¿Y cómo es quebrantada Asiria? Dice, con la voz de Jehová. ¿Sí me entiende? Mire lo que dice Isaías 11:4. Isaías capítulo 11 versículo 4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, al anticristo. ¿Se da cuenta, no? Entonces, en el pensamiento paulino, cuando Pablo escribe que el anticristo muere por el espíritu o por la voz o por la palabra que sale de la boca de Jehová, él está pensando en dos textos, en Isaías 30 y en Isaías 11. Así que evidentemente en la mente del apóstol Pablo el anticristo era un asirio, ¿verdad? Miren lo que dice Zacarías capítulo 10 versículo 10 al 12. En Zacarías capítulo 10 versículo 10 al 12, cuando Zacarías escribe esto, Asiria ya no existía. Cuando Zacarías escribe esto, Asiria ya había caído 100 años antes. O sea, ya no existía Asiria cuando Zacarías escribe esta profecía sobre el fin. Sobre el fin. ¿Sí me dejo entender? Ya no existía Asiria. Así que no es histórico, es profético. Y mire lo que dice el versículo 10, Zacarías 10:10. Porque yo los recogeré, yo los traeré de la tierra de Egipto, le dice Dios al pueblo de Israel. Y los recogeré de Asiria, y los traeré de la tierra de Galat y del Líbano, no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y secará todas las profundidades del río. Y la soberbia de Asiria, la soberbia. ¿Quién es soberbio? ¿Quién es el soberbio? ¿Quién es el orgulloso? El asirio. Y es el anticristo porque él se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Es orgulloso. Dice que la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. O sea, Dios está profetizando que al final de los tiempos, cuando Zacarías escribe Asiria ya no existía, pero Zacarías mira que al final de los siglos Asiria sería una potencia que Dios iba a derribar para traer a su pueblo otra vez al milenio. Entonces, la Biblia le llama al anticristo el asirio. Si me dejo entender, le llama el asirio, es un iraquí. ¿Y cuál es la religión que va a profesar el anticristo? Si él está en Irak, su religión va a ser el Islam. La Biblia habla del anticristo imponiendo el Islam al final de los tiempos. No le creo. Daniel capítulo 11, vamos para allá. Daniel capítulo 11. Acá te voy a explicar por qué Daniel capítulo 11 se está refiriendo al anticristo. Mira, en Daniel capítulo 11, del versículo 2 al versículo 35, se habla de eventos proféticos para la época